La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Buenos días. ¿Cómo me les ha ido? ¿Se dieron cuenta que suena raro? Ya, ok. Gracias por hacer posible que podamos escuchar sin tanto impedimento la palabra del Señor que será expuesta esta mañana. Buenos días todavía para todos los que no he podido saludar más de cerca, que el Señor los bendiga. Bueno, como lo decía ahorita en la primera celebración, me alegra que ninguna de ustedes especialmente haya dicho que celebra que los hombres no estén acá. Bueno, muchos de los hombres no están acá esta mañana. Ya se dieron cuenta, hay algunos que sí están, pero esto es preeminentemente femenino hoy, la celebración. Allá quedaron 30 de nuestros hermanos en la finca. Oiga, les cuento que en serio parecían como niños. Hubo un partido anoche de los de 60 para arriba, de polo acuático. Oiga, en serio, no parecían de 60. Esta mañana me decían que parecían de 80, pero no es eso. Se veían jovencitos todos felices jugando y qué belleza verlos. Y nos quedamos como nazarenos varios por el jueguito brusco que hicimos, pero muy bueno, muy especial. Gracias al Señor. Y las mujeres también dentro de 8 días van a su paseo. Yo quisiera que tomáramos un minutico para orar por los hombres que aún están allá, quienes anoche cuando me vine para la casa quedaron todos examinando sus corazones. Es decir, en parejas iban a pensar en las razones por las cuales era necesario seguir a David al decir en el Salmo 52 que examine nuestro corazón, ¿cierto? Que está muy necesitado. Y así quedaron y esperamos que el Señor siga dándole la gracia de conocer a Cristo más allá a todos ellos y que el resto del día sea muy provechoso y que así sea también para las mujeres el próximo sábado por la gracia suya. Entonces oramos por ellos, ¿sí? Padre, gracias por ti, por lo que tú haces entre nosotros, por ver ese grupo de mujeres, de hombres allá ayer, Señor, que están aún allá en la finca, y verlos a todos tan hombres y al mismo tiempo tan vulnerables y tan deseosos de profundizar, Señor, en su amistad. Gracias por todo lo que les has dado, por todo lo que están viviendo, por todo lo que aún están haciendo en este momento. Guárdalos del mal, Señor, en el nombre de Jesús, a todos ellos. Y que puedan ver más a Cristo, que puedan desear más a Jesús cada día. Gracias porque tú estás cambiándolos desde adentro, porque tú no los estás haciendo simplemente mejores hombres, personas que son más decentes, no, tú los estás llevando a confiar en medio de sus luchas, de sus enredos, de sus problemas, a confiar en Jesucristo. Y como eso es un milagro extraordinario, te agradecemos por eso. Y que así sea para mis hermanas, nuestras hermanas, también el próximo sábado, que se alegren del amor, la amistad que se pueden ofrecer la una a la otra. Y que puedan darse a Jesucristo, recordar lo que Él es y lo que Él ha hecho por todas ellas. Que así sea.
Precioso Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Y así sea. Bueno, esta mañana nosotros seguimos con la serie de predicaciones, La belleza de la fe en las obras se ve. Seguimos estudiando el libro de Santiago y para eso les pido por favor, abran el capítulo 5 hoy. Por favor. Llegamos al trayecto final de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 1. Y leemos así la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren, el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Padre, ayúdanos por favor a leer tu palabra y al tratar de reflexionar juntos en ella y esperar en el poder de tu Espíritu entre nosotros. Te suplicamos, Señor, que ninguno de nosotros quede indolente frente a esto que se nos habla. Que ninguno de nosotros salga de este lugar igual a como llega. Danos la gracia de soportar lo que se va a decir, porque es duro. Pero ayúdanos, Señor, y enséñanos. Que así sea, Padre. Que así sea. En el nombre de Jesús. Muy bien. ¿Cómo les pareció el texto que acabamos de leer? Para dedicárselo a alguien. Ok. A los ricos, ay, vamos a ver. Bueno, en todos los meses que hemos venido estudiando Santiago y que yo también he procurado estudiar por lo menos un poquito en casa para poder compartir con ustedes aquí, les tengo que compartir que este es el texto más serio de todos, de los que he estudiado. En este pasaje que acabamos de leer se anticipa la certeza del juicio que le llegará a los ricos. ¿Sí están entendiendo eso? Lo que acabo de decir es que en este texto se anticipa la certeza del juicio que le llegará a los ricos. Ahora, es necesario que quede claro, ojo pues, la Escritura no denuncia o censura la riqueza en términos generales, lo que denuncia es lo que produce la riqueza en un corazón como el tuyo y como el mío. Ese es el problema que se denuncia acá. Y Santiago va a describir aquí un tipo particular de rico. Ya van a ver cómo se describe. Pero lo que Santiago les dice acá es que es hora, no en el futuro, ya en ese momento es hora de llorar y de aullar por lo que les va a sobrevenir. Este llanto es el que se experimenta por alguien que ya ha muerto. Ese tipo de llanto que Santiago le dice a estos hombres que deben experimentar. Alguien que ya murió, es decir, no hay vuelta atrás. Ya falleció, así que en lo que estamos es en un momento de luto y de
duelo. Además del aullar que recomienda Santiago, de llorar, también dice aullar y gritar. ¿Por qué? Porque aullar y gritar debe ser compañero del llanto, porque con el llanto solo no basta. ¿Por qué? Porque la calamidad es muy, muy grande. La certeza de lo que les viene es tal que ya mismo, en este día, en este instante, pueden empezar el luto. Y eso es muy duro, ¿no? Pues estamos hablando de algo muy fuerte. Es la certeza de lo que les viene. Y a partir de ahí es que Santiago dice todo lo que va a decir. Bueno, por lo que estudié, yo creo que Santiago no se está dirigiendo a cristianos. Él no se está dirigiendo a creyentes cuando dice las cosas que dice. Y aunque no se está dirigiendo a cristianos, obviamente nosotros tenemos mucho que aprender de este texto y espero que al final podamos pensar en algunas cosas por lo menos de este pasaje. Porque yo creo que la riqueza sí es un problema para todos. Antes de reflexionar en las razones que Santiago da para que este rico en quien él va a pensar empiece a llorar y empiece a aullar, antes de dar esas razones, permítanme compartirles algo que es característico de Santiago. Toda esta serie no hemos mencionado nada de eso. Solo hasta este punto lo quiero mencionar. Algo especial que acompaña toda la carta de Santiago. ¿Qué es eso especial? El juicio final. Y quiero leerles algunos versículos que ya hemos estudiado en el pasado para que le prestes atención. Mira, por ejemplo, si tienes tu Biblia abierta, Santiago capítulo 1, versículo 11, el primero, que dice lo siguiente: porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Aquí no está hablando de juicio. Aquí no aparece nada de eso, pero démonos lugar a pensar que tal vez él tiene ahí en su mente el juicio. Versículo 21 del capítulo 1 también. Dice Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. No está hablando de juicio, pero está hablando de algo que podría lucir a eso. Versículo 10 del capítulo 2, por favor, también miren ahí. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo: no cometas adulterio, también dijo: no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, versículo 1 del capítulo 3, por favor. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Capítulo 12 del versículo 4 también dice: solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Finalmente, capítulo 5, versículo 3 y versículo 9 dice lo siguiente: su oro y su plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Y finalmente el versículo 9 que dice lo siguiente: hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Bueno, todos esos versículos que acabo de leer, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de ellos? Lo que quiero señalar, resaltar de la epístola de Santiago es que Santiago, miren, él nos consuela, nos exhorta, nos advierte y nos anima con todo lo que nos ha dicho hasta este tiempo, hasta este momento, hermanos, con el trasfondo del juicio venidero. Es como si la cosmovisión de Santiago
como si los valores que se han apoderado de él, la forma en la que él interpreta la vida, y que yo la verdad desearía que fuera la tuya también, y que también fuera la mía. Yo desearía eso. Santiago, todo lo que piensa y todo lo que anima y consuela, lo hace a partir de ese telón de fondo. ¿Cuál? El juicio venidero. Las formas en las que Santiago entiende la vida están bien fermentadas por esa realidad. ¿Cuál? El Señor Jesucristo viene nuevamente a su creación y a su tierra, y viene pronto a juzgar el mundo y a desaparecer toda forma de maldad que destruye su hermosa creación. Tarde o temprano la justicia brillará y no habrá absolutamente nada en este mundo que la pueda opacar. Toda forma de maldad en esta tierra, pasando por la sangre de Abel hasta las tristezas que nosotros vemos aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Medellín, todas ellas serán justamente condenadas. Y no habrá ese día ningún fiscal y ningún juez que se deje comprar. Se reivindicará la justicia. Ese es el telón de fondo de todo lo que Santiago piensa. Por eso es que confiar en Jesús es el mayor tesoro que nosotros podemos recibir. Porque el Evangelio de Jesucristo nos enseña que Él vino a dar su vida por personas como nosotros, que sí deberíamos ser condenados, pero que Él recibe sobre su propia humanidad la condena tuya, de los que creemos en Él. Pero no solamente eso, el Evangelio también nos enseña que Jesús nos está enseñando a caminar en la justicia que Él mismo viene a establecer sobre la tierra. ¿Entiendes eso? O sea, no puedes pensar que Jesús te vino a salvar, pero a Él no le importa si tú sigues llenando el mundo de injusticia. No. Él te salva para que tú empieces a vivir la clase de vida que Él viene a traer sobre su mundo. Un mundo justo. En este caso, mis hermanas y hermanos, los ricos desprecian esta justicia. Por eso es que Santiago les dice: oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Entonces, son tres ideas sencillas que Santiago va a compartirnos de por qué esta persona, la que Santiago nos está invitando a pensar, ya mismo debería empezar a llorar y aullar, porque su juicio es certerísimo, ciertísimo. Tres cosas. Primero, la riqueza acumulada desaparecerá, por eso ha de llorar. Lo segundo es que sus opresiones son conocidas por el gran caudillo. Y tercero, sus placeres les preparan para la matanza. Y entonces vamos a compartir lo primero. La riqueza acumulada desaparecerá. Entonces, ojalá tengas tu Biblia abierta para que podamos ir leyendo, y si alguien te pide explicación en el futuro de este texto, tú puedas explicárselo por lo menos un poquito. Si ves ahí los versículos 2 y 3, noten en los versículos 2 y 3 que a cada uno de los símbolos de la riqueza le sucede la descomposición. ¿Qué ocurre con las riquezas en primer lugar? ¿Qué dicen? Muy bien, ¿qué ocurre con las riquezas? Se corrompen, se destruyeron, se echaron a perder. Es decir, la riqueza ha dejado de ser rica. Lo valioso ya ha dejado de poseer su verdadero valor. Está en proceso de putrefacción. Eso es lo que le está pasando. ¿Qué ocurre con las ropas? Dice Santiago. Recuerden, las ropas en un momento en que era una forma muy particular de establecer de que se pertenecía a otra clase.
Obvio, las ropas. Ahora nosotros contamos con las marcas, lo AAA, ¿cómo es? ¿Cierto? Contamos con AAA o no sé qué cosas más. Y entonces la ropita a veces no nos ayuda tanto necesariamente. Yo sé que en algunos casos sí, por supuesto que sí, pero no tanto. Pero en ese momento, hermanos, las ropas que esas personas portaban eran evidentemente bellas y además eran ropas en plural. En una época en la que la mayoría de los campesinos tenían solamente un vestido o una túnica para vivir. Pero aquí se nos habla de ropas. ¿Qué es lo que le ocurre a los vestidos o a la ropa? Se las ha comido la polilla. La ropa acumulada en el closet pierde su belleza por los huecos que la polilla dejará después de almorzar. Bueno, yo quiero compartirles una ocasión en la que para mí esto fue como muy claro y pues obviamente para vergüenza mía. Recuerdo, pues a mí más o menos me han gustado las chaquetas y recuerdo una ocasión que fui al closet y dije, hace días no me pongo esta chaqueta, hace días no me pongo esta chaqueta. Y entonces la agarré y me la puse y empecé a caminar por la casa antes de salir y empecé a ver como cosas que quedaban detrás de mí. Y yo, ay, ¿qué es lo que pasó? Y yo, ¿y qué pasó? Ve, y yo le dije, negra, ¿qué está pasando? No sé, algo está tirando cosas por ahí. Entonces yo funcionaba y pan y empecé a ver que todo estaba volando por los aires. Me di cuenta porque miré la manga de la chaqueta y estaba literalmente, pues algunos pedazos de la chaqueta se habían caído. Pues supuestamente la chaqueta era de cuero, ¿cierto? Y se estaban cayendo, se estaba despedazando. Y entonces efectivamente no pude hacer nada. Cada vez mientras me la quité se deshizo más realmente. Y ¿saben qué me dijo esa chaqueta a mí? ¿Saben qué me dijo la chaqueta? La chaqueta me dijo que yo no la he necesitado hace meses, mucho tiempo que no tenía necesidad de ella. La pregunta que hacemos sencilla es, ¿alguien necesitaba de ella? Sí. ¿Qué ocurre, dice Santiago, con el oro y la plata de este acumulador de riqueza? ¿Qué pasa ahí? El texto dice, miren qué raro. Santiago dice que a la plata y el oro les va a acontecer lo que ni siquiera en la realidad ocurre. La plata no se oxida, el oro no se oxida. Qué interesante eso, porque así. Bueno, puede ser que Santiago esté hablando de las monedas hechas con combinación de metales que pues obviamente sí se oxidaban. O puede ser que Santiago esté usando una figura retórica para decir que la acumulación de riqueza es tan injusta que aún lo incorruptible desaparecerá. Pero miren lo que dice el versículo que acabamos de leer. No solo dice que el óxido que empieza a deteriorar esas monedas, esa riqueza, esa plata, me denuncian a mí, sino que además dice que el herrumbre ¿qué? ¿Qué dice el herrumbre? Exactamente, es un testigo contra nosotros. Eso que está pasando con las riquezas, con la ropa, con lo que sea, es un testigo contra nosotros. ¿Y qué es lo que atestigua? No, contra nosotros no, contra este rico. ¿Qué es lo que le atestigua al rico? Lo que le atestigua es que de esa misma manera que el herrumbre consume y desaparece esa riqueza, así mismo será su desaparición. Asimismo él será comido, como dice, las carnes y todo eso. Ay, hermanas y amigos, esta es una forma muy impresionante de demostrar que la acumulación de riqueza es una tristeza. Y además, yo creo, es un gran problema para todos. Yo sé que para algunos más, para algunos menos.
Hay un autor de un librito que se ve mucho por ahí en las librerías, es un experto en finanzas y el hombre escribió un libro que se llama La psicología del dinero. Y él, escuchen lo que dice acerca de eso. Dice, la habilidad financiera más difícil es conseguir que la meta deje de moverse. Otra vez, la habilidad financiera más difícil es conseguir que la meta deje de moverse. ¿Entendemos eso o no? Yo tengo 10 milloncitos, pero que sean 11, que sean 12, que sean 13. Yo tengo 100 millones, que sean 110. Tengo 1.000 millones, que sean 1.500. Correr la meta, moverla y moverla y moverla. Santiago les está diciendo a estas personas aquí que la razón por la cual deben llorar y deben aullar es porque el afán de un lucro egoísta que se represa y se represa tendrá su límite en el juicio. ¿Y cuál es el límite que Dios le impondrá? Fácil, no te acompañará para siempre. No te acompañará para siempre. Ya mismo tú en este instante puedes empezar a pensar, literalmente, nada me va a acompañar de lo que tengo hoy. Nada de eso. Y entonces por eso, por supuesto, este rico tiembla, se estremece, aúlla y llora. ¿Por qué? Porque nada de esto irá con él. Hay una forma, quiero ilustrárselos en una historia que es verídica y es la siguiente. ¿Cómo les parece que esta historia habla de un hombre que era realmente avaro? Él quería acumular y tener todo el dinero posible, no necesariamente para gastarlo, pero el hombre lo tenía y lo tenía y lo tenía y lo tenía y lo tenía. Este hombre ni siquiera dejaba que su esposa disfrutara algo de su riqueza. O sea, y esa era la queja de su esposa, pero déjame pues gastar alguna cosita. No, mija, ¿para qué? No, la loción que le regalé hace 15 años está buena todavía, ¿cierto? No. Bueno, en fin, en todo caso, este hombre tenía un problema tan serio con la acumulación de su dinero y de su riqueza, que este hombre le hizo prometer a su esposa, le hizo asegurar que el día de su muerte, si él fallecía antes que ella, lo enterrara con todo su dinero. Con todo el dinero. Y cuentan pues que fue muy insistente y la esposa tuvo que decirle, listo mijo, listo, yo lo entierro con todo su dinero. El hombre se murió. Efectivamente se murió. Y dicen los que asistieron al funeral que la señora, la esposa, mandó a hacer un cajón grande para estar encima del ataúd de él. Imaginen qué fue lo que se puso encima del ataúd, pues en esa caja enorme. ¿Qué era lo que había? Exactamente, el dinero. Entonces había un amigo cercano a la esposa que le decía, pero ¿cómo así? ¿Vos vas a hacerle caso a ese egoísta? ¿En serio le vas a prestar atención en ese deseo que pues no sé, qué te va a dejar a ti? ¿En qué vas a quedar? Yo no puedo creer que ahí está el dinero de ese hombre. Qué rabia que sea así. Entonces ya la chica, la señora se acerca porque parece que era un buen amigo de él y le dice, yo sí le voy a complacer en su deseo. Yo me comprometí y lo voy a hacer. Pero eso sí, te voy a contar qué fue lo que hice. Yo le hice un cheque y lo metí ahí. ¿Cómo les parece, hermanas, hermanos, que en serio ese hombre se fue sin nada? Por eso es que Santiago ya les dice, y en un tono muy distinto, por supuesto, al que provoca en nuestro rostro la risa, Santiago está diciendo más bien que estos hombres y estas mujeres deben llorar y aullar, porque la riqueza acumulada desaparecerá. Llegará el día en que su peor miedo, que es perder las cosas que han represado, llegará. Lo segundo que Santiago dice es que sus opresiones son conocidas por el gran caudillo. Y miren el versículo 4, por favor. En ese contexto,
en el que Santiago está escribiendo, muchos trabajadores dependían de su jornal diario, es decir, de su salario diario. ¿Para qué? Para poder comprar alimentos e ir y llevar a ¿quiénes? A sus hijos, a su esposa. Así era como se vivía en ese contexto. Si a ellos no les pagaban, ¿qué ocurría? No comían. Así, sencillito. Si no pagan, no comen. Y eso es lo que están haciendo estos ricos a quienes Santiago denuncia. Ellos estaban haciendo uso del poder que sus privilegios económicos y sociales les daba. ¿Para qué? Pues para oprimir a quienes habían trabajado largas y agotadoras jornadas en sus campos, en sus trabajos. Y seguramente no era fácil el trabajo. Estos campesinos no vieron convertido su sudor en pan. Y aunque los ricos están haciendo eso, parece que ya no les pasa nada. Son intocables. Están en el lugar donde no se ven afectados por absolutamente nada. Pues, ¿qué dice el texto? ¿Qué es lo que dice? Pareciera que eso pasa, pero ¿qué dice el texto? Yo quisiera, tú notas qué es lo primero que clama a el Señor. ¿Qué es lo primero que clama? Noten que no es el campesino el que clama. ¿Qué es lo primero que clama? El jornal. Muy bien, gracias. El jornal. Qué interesante eso. El salario no pago de ese campesino es el que está gimiendo y clamando. Yo quiero hacerles esto un poquito gráfico, a ver si se entiende más. Haz de cuenta que tú tienes una cuenta en un banco, ¿de acuerdo? Una cuenta, bueno, la cuenta que sea, y en el banco que sea, para no hacer publicidad pagada aquí. No pagada. Entonces tú tienes una cuenta porque tú eres muy rica o eres rica y tienes tu cuenta. Y resulta que en esa cuenta una cantidad de dinero, cierta cantidad de dinero, empieza a orar y empieza a clamar y empieza a decir: Dios mío, ¿yo por qué estoy en esta cuenta? Yo no debería estar en esta cuenta. Yo ya debería estar en otra cuenta, la de aquel hombre, la de aquella mujer que trabajó duramente para que yo esté allá, en esa cuenta. Señor, ¿yo por qué estoy acá? Yo no debería estar acá. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Ese tipo de clamor de las cosas inanimadas no aparece solamente acá. Ustedes ya recuerdan el texto de Génesis capítulo 4, cuando Dios le dice a Caín, ¿qué es lo que le dice acerca de la sangre de su hermano? La sangre de tu hermano clama. No es Abel, la sangre de tu hermano clama por justicia. Así es el caso que Santiago nos está presentando. Pero otra vez decimos, sí, pero aquí en Colombia tenemos ese tipo de ricos y nada les pasa. Pues, ¿qué dice Santiago? ¿Por qué es que los ricos deben aullar y llorar desde ahora? Esta clase de ricos, ojo pues, porque ellos deben hacer eso ya, no en el futuro, no en una semana, porque ellos deberían estar ya con toda tranquilidad llorando. ¿Sí lo ven? Porque el gran y justo caudillo ya conoce de primera mano y de manera personal al opresor y tiene listo un gran ejército para hacer justicia. ¿Cómo le llama Santiago al Señor? El Señor Sabaoth. Bueno, en algunas versiones puede ser que se traduzca así, en algunas versiones de sus Biblias. Aquí Santiago está pensando en Isaías capítulo 1, y si quieres pues lo lees en casa.
allí en Isaías capítulo 1 se hace memoria de aquella ocasión en la que dos ciudades, ¿te parece muy grande Medellín? ¿Te parece muy grande Envigado? ¿Te parece muy grande Bello? Un día Dios decidió que dos ciudades desaparecieran. En el mismo día desaparecieran con todos sus habitantes menos Lot y su familia. Dos ciudades desaparecieron porque Dios se había propuesto traer su juicio justo sobre toda la tierra. Este juez justo, este caudillo, no se corrompe con ninguna forma de egoísmo, como si le ha pasado a los caudillos. ¿Recuerdan los caudillos que hemos tenido en el pasado y que todavía se presentan como caudillos en el presente? El Señor no se corrompe con ninguna forma de egoísmo. Él va a hacer un juicio completamente justo. Y este juez, que es caudillo, ha hecho de la causa del obrero explotado su propia causa. Y a la manera de Sodoma y Gomorra, al rico opresor le llegará también su destrucción. Si a estos dueños de la tierra les pareció una mala idea ofender o tener enemistad con algún oficial romano, mucho más serio será tener problemas con el Señor Sabaoth. No debes tener problemas con él. Esa es la segunda razón que da Santiago. La tercera razón que él da de por qué los ricos ya deberían estar llorando y aullando es porque sus placeres les preparan para la matanza. Y eso suena como fuertecito, ¿cierto? Cuando uno lo lee ahí uno dice, eso está fuertecito esto. Versículo 5, ahí es donde van a encontrar esto. Esa es otra de las denuncias que hace Santiago de los ricos. ¿Qué menciona de ellos? La vida de excesos, la vida de lujos, la vida de placeres que el dinero les permite comprar. Tal vez tú sabrás que hubo un dios romano, un dios griego inicialmente que se llamó Dionisio. Dionisio era pues conocido como el dios del vino, pero no solamente el dios del vino, él era el dios que se encargaba de producir, de traer libertad sobre los espíritus abatidos y llenos de problemas de los hombres o simplemente de malestar. Dionisio se encargaba de darles cierta libertad, sensación de libertad a los hombres para que ellos materializaran esa libertad a través de los excesos, del placer que produce la comida, la bebida y la sexualidad. Básicamente eso era lo que hacía Dionisio. Pero Dionisio se actualiza en la cultura romana, posiblemente cultura a la que está tratando de pensar, en la que está tratando de pensar Santiago. Pero en la cultura romana adquirió un nombre diferente. ¿Saben cuál era el nombre de Dionisio en la cultura romana? Yo sé que ustedes han escuchado de él. Baco. Baco. De ahí viene el nombre bacanal. ¿Saben qué es un bacanal? Un bacanal no es una fiesta de 15, bueno, aunque unos 15 podría convertirse en un bacanal, pero no es ese tipo de ceremonia, es una fiesta donde la pretensión son los excesos. Podría en un sentido entenderse también como las orgías y todas esas cosas que se desarrollan ahí. Dionisio o Baco eran bastante queridos en esa cultura. Él mismo se encargaba de estimularles que vivieran de esa manera. Y así vivían muchísimos de ellos en ese momento. Nosotros en la actualidad tenemos el cine, películas que nos permiten ver algunas de las formas en las que inmensas sumas de dinero que nosotros tal vez nunca tendremos en nuestra vida se gastan en grandes bacanales y probablemente de una sola noche. El placer del vino, el placer de comer, el placer de la sexualidad viene a ocupar el lugar de control
en la vida de estas mujeres y de estos hombres. Los juguetes nuevos, las nuevas adquisiciones, las nuevas joyas y los nuevos perfumes, el último celular, el celular que está de moda, configuran ese carnaval de mercado y opulencia en el que especialmente los ricos tienen entrada. Porque no es que los pobres no lo desearan, pero en ese carnaval entran solamente los ricos. Y allí se desea entrar a ese carnaval. ¿Por qué? Porque ellos se ven hermosos y felices allí. Qué bueno poder estar ahí. El deseo para muchos. ¿Por qué Santiago está diciendo que ellos deberían empezar a llorar y a aullar? ¿Por qué? Mira lo que dicen. Eso que ellos hacen no es más que su preparación para el día de la matanza. Entonces, para que sintamos un poquito que en noviembre se siente ¿qué? Eso. Les voy a poner un ejemplo de diciembre para que se entienda lo que Santiago está diciendo acá. La historia del marrano, los marranos de diciembre. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de pensar en los marranos, pero no lo vamos a pensar como en una posilga o en un lugar así como todo desagradable. No, vamos a tratar de pensar en un grupito de marranos, pero en una de esas granjas modernas, ¿cierto? De esas que tienen alta tecnología, la porcicultura está de punta, todo lo demás. Ahí están los marranitos bien. Y esos marranos tienen esa piel perfecta, rosados, lindos, y posiblemente cuando les echan los alimentos, un marrano golpea al otro porque él quiere estar más llenito, más gordo, y él está feliz de estar en el ambiente como más cálido o el mejor. O sea, él está en la disputa, él está en el placer, él está en la alegría de poder alimentarse y llenarse, y está feliz por eso. Lo que marrano no sabe. Lo que marrano no sabe es que toda su belleza, todo su afán por comer más, todo su afán por desplazar a los demás, eso él no sabe, es la preparación para el 24 o el 31. Él no sabe eso, el marrano no lo sabe. Pero todo eso es preparación para el día de la matanza. Tal cual, esa será la calamidad del rico que describe aquí Santiago. Y me parece que es muy triste. Es muy triste este texto, sinceramente. Porque es probable que tú hasta este momento no te has dado cuenta todavía, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente está metida? ¿Por qué no lo dejan a uno ser feliz? Si yo quiero acumular, déjeme acumular. Si yo quiero vivir de bacanal en bacanal, déjeme vivir de bacanal en bacanal. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué yo no puedo robarle un poquito, quedarme con un poquito o dilatarle un poquito el pago a esa persona? ¿Por qué no? ¿Por qué me meten tanto en la vida de los demás? Fácil. ¿Cuál es el problemota de esto que Santiago describe? Que en este mundo que Dios creó, no un mundo que nosotros nos inventamos, en este mundo que Dios creó existe el otro. Existe el otro. Siempre está ahí. Y yo desearía pensar como responde Caín en su momento: yo acabo de saber dónde está Abel. ¿Yo acaso soy guarda de mi hermano? ¿Por qué yo me tengo que meter en la vida de los demás? No, a mí déjeme en la mía. No se puede. En esta creación no. Si uno se inventa una, si usted es capaz de llamar a la existencia un universo nuevo, hágale. En esta creación existe el otro.
¿Y qué es lo que demuestra la acumulación de riqueza? ¿Qué es lo que demuestra la injusticia laboral, social? ¿Qué es lo que demuestra el placer, los lujos, los excesos? ¿Qué? El otro no me importa. Pero al Señor sí le importa. Y resulta que, raro, pero la Biblia dice que Dios sí es el que nos da lo que nosotros tenemos. Tú puedes pensar que es que tú eres muy trabajadora, que eres muy trabajador y por eso tienes lo que tienes. Yo te voy a asegurar que hay gente que ha trabajado como tú y no tiene lo que tienes tú. No tienen eso. Tienen tus mismas capacidades, pero no han alcanzado lo que tú. Dios es el que da a los seres humanos lo que tenemos. Y nosotros hacemos de lo que recibimos del Señor algo que logra solamente alcanzar básicamente lo que está muy cerquita de mí. Si ya está un poquito retiradito, eso déjeselo a Petro, ¿cierto? Él es el que tiene que resolver los problemas u otra más. Pero en este mundo no es así, hermanos. Y como no es así, Santiago les anticipa la certeza del juicio a quienes viven de esta manera. Entonces, ¿cómo quedamos? Yo los veo como tensos. Muévanse que les da algo. Muevan el cuello o alguna cosa porque... ¿Qué hacemos nosotros? Si Santiago, como les dije ahora, le está escribiendo a cierto tipo de personas en quienes él está pensando. Él está pensando en esa mujer, en ese hombre que tiene este perfil y él los caracteriza como los ricos, esa clase social que es opresiva, que no le importa a nadie. Esos pueden tener certeza de su juicio, ya, así como lo está describiendo. Pero nosotros ¿qué? Porque pues es muy fácil hablar del prójimo, ¿no? Nosotros qué, hermanos, como nosotros, así como cuando estamos viendo una noticia, estamos ahí almorzando y viendo las noticias del mediodía y empezamos a ver un desastre que ocurrió a una familia. Tal vez un señor había preparado mal su casa y llegó una quebrada, no sé, y se llevó la casa. Y yo digo, uy, qué calamidad la que le llegó a ese hombre. Uy, qué tristeza. Y uno me pone a pensar, ay, pero espera un momentico, que es que lo que están diciendo ahí, que él tenía construida su casa así y con estas cosas y no sé qué. Yo también he construido mi casa con eso. Ay, ¿cómo así? Pero espera un momentico, yo también tengo algo de eso. ¿Cómo nosotros hoy nos beneficiamos de el desastre que se le está anticipando al otro? ¿Cómo yo observo el desastre del otro y me edifico en él? ¿Cómo me instruye? ¿Cómo me ilumina? ¿Cómo me ayuda? ¿Se entiende o no? Entonces yo quiero que tú tomes ahí 30 segundos para que pienses en eso. Al pensar en el desastre del otro, ¿qué te hace eso pensar a ti? Todos en silencio, 30 segunditos, por favor. Les propongo algo. ¿Qué tal si algunos de ustedes compartan de manera general qué creen que la calamidad del otro, de la que estamos siendo testigos oculares, la calamidad del otro, el desastre del otro, qué me hace pensar a mí? ¿En qué me instruye a mí? ¿Ah? Si alguien quiere compartir, adelante, hágalo. ¿Qué creen que debe servirnos y ayudarnos este caso? Como no estamos en una conferencia, recuerden, estamos aquí en confianza entre nosotros. No cometer los mismos errores, muy bien, no cometer los mismos errores. Okay. Sí.
Sí. Ujú. Sí, no, y que además también, pues nosotros tenemos que reconocer que estos problemas no son solamente de ellos, ¿cierto? Como que esto es de ellos, ¿cierto? No. O sea, quizá justamente entonces, Alcides, lo que nos debe empezar a pensar esta situación, este caso, es que, ay, espérame que yo me parezco un poquito, o sea, yo corro ese riesgo también. Yo tiendo a ser acumulador del dinero, ¿sí? O yo puedo llegar a ser injusto en las formas en las que procedo con los demás, especialmente quienes han trabajado para mí. O además, yo estoy haciendo uso inapropiado en excesos, en placeres, en lujos que literalmente no me están permitidos. No estoy pensando en el otro. Debo empezar a pensar en el otro, el que a Dios sí le importa y que me involucre en su historia, en su vida, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Alguien más? Ajá. Ujú. Muy bien, bueno. Gracias. Gracias por eso que han compartido. Me parece que es vital que consideremos esas cosas y yo les voy a poner otro par nomás. Esa calamidad y ese desastre que vemos en el otro nos tiene que hacer correr a Jesús. Jesús es el único que es capaz de ayudarnos en la relación idolátrica que nosotros podemos tener con la plata. Y nosotros no nos imaginamos que es un ídolo porque la cultura adora la plata. Y adorar el ídolo de la cultura es legitimado. Tú no haces mal cuando lo adoras. Tú haces bien, ¿cierto? Entonces hay que correr a Jesús. ¿Por qué? Porque es el único que lo libra a uno de ese problemota. Jesús es el que lo libra a uno de uno querer usar a los demás, usarlos y explotarlos y ese tipo de cosas. Él es el que nos puede librar, Él es el que tiene poder para eso. Y Jesús además es el que también nos puede librar de la esclavitud, a los excesos, a los placeres, a la necesidad de sentir que un parcito de esto más, un parcito de esto más, porque ya no me pongo los brackets de diamantes. O bueno, yo sé que eso no va a pasar entre nosotros aquí. Pues diamantes son muy costosos. Pero ese tipo de excesos, ¿cierto? Como nosotros tenemos que correr a Jesús rapidito, rapidito, porque Él es el que puede librarnos de esto, perdonarnos de esto y librarnos de esto. Pero también quisiera proponerles lo siguiente: ¿por qué no aprendemos a vivir vidas más sencillas? Cada uno tiene que pensar qué significa sencillez para ti. Yo sé que la sencillez en un caso es muy distinta a la sencillez en otro. Y sé que pueden vivir con sencillez. Es distinta. Cada uno tiene que examinar su corazón y descubrir cómo yo puedo vivir en sencillez la vida. Pero ¿por qué no aprendemos a vivir más sencillamente? Más sencillamente. Más sencillamente. Sería bueno, ¿no? Miren, estamos hablando contra los valores de la cultura. Eso no es fácil. Y estoy diciendo es que no es fácil escuchar esto, porque estamos hablando contra eso. ¿Qué tal si vivimos una vida más sencilla, hermanos y hermanas? Y claro, por supuesto, ¿qué tal si aprendemos a ser más generosos? Generosos para dar, para interesarnos por los demás. ¿Qué tal, hermanos, si nosotros no nos llenamos de deudas? Porque si los ingresos míos son de 500,000 pesos y yo me doy cuenta que tengo por allá un restico de 50,000 pesitos que me quedan, entonces puedo hacer un préstamo para tal cosa y ya ocupo la posibilidad de ser generoso. Me lleno de cosas y ya no tengo capacidad financiera para compartir con los demás, porque estoy al tope.
¿cierto? Ser generosos, compartir más, atender más, visibilizar más al que está necesitado. Y claro, eso tiene su aplicación muy, muy directa. ¿Por qué no aprendemos a ser más generosos en las cosas del reino de Dios? ¿Por qué no somos más generosos con el reino de Dios? Pues la verdad, yo creo que si yo conozco a Jesucristo y yo sé lo que Él ha hecho por mí, es una cosa muy tremenda uno descubrir que uno no sea generoso con Dios. O sea, si uno no es generoso con Dios, si uno no es generoso con quien ha hecho tanto bien sobre la vida de uno, la pregunta es uno con quién va a ser generoso. No. Ser generosos para el reino de Dios. Ustedes, si ustedes llegaban por lo menos 2 o 3 semanas viniendo aquí al Rey Laureles, ustedes saben que nosotros no estamos hablando de plata y no estamos recogiendo ofrendas. Pero saben que a mí me da tristeza pensar que a ustedes eso les lleve a pensar que eso no importa, o que a nosotros no nos importa, o que eso no se necesita. Porque obvio que sí se necesita. Cualquier comunidad, cualquier institución que pretenda las cosas que nosotros pretendemos, así de otras maneras, necesita recursos. Y yo no estoy solamente diciendo ser generosos con la iglesia, tú deberías ser generosa con la iglesia y ser generoso con la iglesia. Eso ni siquiera debería decírtelo. Yo ni siquiera debería decirte eso. Pero te lo recuerdo, sé generoso con la iglesia. Pero además de eso, date cuenta qué servicios misioneros hay, qué familias misioneras están yendo al campo y todo lo demás, no importa. Sé generoso con la iglesia, pero también piensa en esas familias misioneras. O piensa en esas familias que están en necesidad. Piensa en comprometerte con una familia, con una niña, con un niño que no tenga la posibilidad de acceder a estudios universitarios y tú tal vez tienes la posibilidad. Págale la carrera a esa persona. ¿Por qué no? Seamos generosos. Seamos libres para dar al Señor. Porque recuerden, el Señor que nos salvó a nosotros, siendo rico, se hizo pobre. Y Él se hizo pobre para hacer de nosotros, que somos pobres y desventurados, su tesoro. Que el Evangelio de Jesucristo nos cambie. Y cuando veamos la calamidad que sí les va a llegar a estas personas, nosotros digamos: Señor, yo no quiero eso. No quiero la calamidad, no, yo no quiero lo que lo está llevando a la calamidad. Yo no quiero eso, Señor, para mí. Ayúdame a ser diferente, por favor. Amén. Que así sea. Oremos al Señor, que haga por nosotros lo que solo Él puede hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, te queremos adorar y te queremos agradecer a ti por ser como eres, tan misericordioso con nosotros. Todos aquellos que confían en el Hijo son perdonados. Ahora son tenidos por justos e inocentes. Esta horrible calamidad no le llegará a quien ha hecho de tu Hijo Jesucristo su Salvador. Y lo hermoso de esto, Padre, es que confiar en Jesucristo y cada día conocerlo mejor está produciendo en nuestras vidas una clase de justicia superior a la del mundo, superior a la de los maestros de la ley, los fariseos, como Jesús mismo lo decía. Una justicia que es superior a lo que este mundo llama justo.
Ayúdanos a amar al prójimo, ayúdanos a interesarnos por el otro. Líbranos, Señor, de las relaciones idolátricas que tenemos con el dinero. Por favor, Señor, ayúdanos a entender y a darnos cuenta para que seamos más libres, Señor. Ayúdanos a ver que a nosotros solo nos acompañará lo que heredaremos conjuntamente con Jesucristo, cielos nuevos y tierra nueva. Pero mi plata, mi tesoro, mis cosas. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos, Señor, a ser justos en el trato con los demás. Ayúdanos, Señor, en las formas en las que el placer y sus diversas presentaciones nos tienen mal, nos tienen afectados y gastando altas sumas de dinero en ese placer. Perdónanos y ayúdanos. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Y quedemos ahí unos segunditos más, cada uno en silencio, meditando delante del Señor Sabaoth, el Señor de los ejércitos.